Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Las velas parpadeaban como ojos hambrientos en la oscuridad de mi cuarto, y aunque el frío de la noche calaba hasta los huesos, el sudor corría por mi espalda. Sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Todo por ella. Por Valentina. Pero ahora, mientras escucho sus pasos acercarse por el pasillo, demasiado lentos, demasiado pesados para ser humanos, me pregunto, ¿qué demonios he desatado? Todo comenzó en aquel verano sofocante en Huancavelica, un pueblo encajado entre montañas que parecían vigilarnos con sus picos afilados. Valentina, mi prima, siempre había sido distante, pero ese año fue diferente. Llegó de la ciudad con su risa fresca y su cabello negro como el azabache, y cada mirada, cada sonrisa que le regalaba a otro hombre, me quemaba por dentro. Recuerdo una noche, después de una fiesta en la plaza del pueblo, la vi bailar con Raúl, el hijo del carnicero. Sus manos en su cintura, sus labios cerca de su oído. Algo se rompió dentro de mí. Ese mismo día, en la soledad de mi cuarto, juré que sería mía, sin importar el costo. No fue difícil encontrar a mamá Quilla. Todos en el pueblo susurraban su nombre cuando necesitaban algo que la razón no podía explicar. Su choza estaba al final de un camino de tierra, rodeada de eucaliptos cuyas ramas se retorcían como dedos esqueléticos. El viento silbaba entre ellas, llevando consigo murmullos que no venían de ningún humano. Cuando llamé a su puerta, una voz seca respondió desde dentro. «Entra, hijo. Ya sabía que vendrías». El interior era una mezcla de sombras y reflejos de velas. Hierbas colgaban del techo, y en un rincón, un altar cubierto de estatuillas de santos sotos y figuras de barro con ojos de espejo me observaban. Mamá Quilla estaba sentada en un rincón, sus ojos amarillentos fijos en mí. «¿Un amarre?», preguntó antes de que yo abriera la boca. Asentí. «No todos los amarres son iguales, muchacho. Hay unos que solo atan el cuerpo, y otros que atan el alma». Sus palabras resonaron en mi mente, pero el deseo era más fuerte que el miedo. Me hizo sentarme frente a un cuenco de barro negro. «Dame algo tuyo, algo que te una a ella». Le entregué un mechón de mi pelo y una foto de Valentina, tomada a escondidas mientras ella se reía bajo el sol. Mamá Quilla lo colocó en el cuenco junto con otras cosas que aún me hacen temblar. 3 gotas de mi sangre, extraídas con una aguja oxidada. Una araña viva, que se retorció antes de ser aplastada entre sus dedos. Polvo de hueso, nunca quise saber de qué animal o de quién. Una moneda de plata con el rostro borrado, como si alguien la hubiera desgastado a propósito. Mientras mezclaba todo, murmuraba en quechua, una lengua que sonaba a maldición antigua. Luego, me entregó una vela roja y un papel con palabras que no entendía. «Enciende esto cada noche a la misma hora. Repite lo que esté escrito. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, no dejes que la vela se apague. Si lo haces, ellos entrarán». «¿Ellos?», pregunté, pero ella solo sonrió, mostrando encías vacías. Comencé el ritual esa misma noche. En mi cuarto, con las cortinas cerradas y la vela roja como única luz, recité las palabras una y otra vez. Al tercer día, noté cambios. El aire se volvió denso, como si alguien invisible respirara junto a mi oreja. Las sombras se movían cuando no las miraba, formando figuras en las esquinas. Soñé con Valentina, pero en mis sueños, ella no era humana. Sus ojos eran negros, su boca demasiado ancha cuando me sonreía.
En la séptima noche, ocurrió. Un golpe en mi puerta me despertó. Era cerca de las 3:33 de la mañana. Miré el reloj, aunque ahora desearía no haberlo hecho. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Soy yo, era la voz de Valentina, pero distinta, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Al abrir, la vi parada bajo la luna, su figura iluminada por una luz que no provenía de ninguna lámpara. Llevaba el mismo vestido blanco de la foto, pero ahora estaba manchado de algo oscuro. «¿Viniste?», musité. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. «Tú me llamaste, primo. Y ahora, nunca podré irme». Antes de que pudiera responder, algo detrás de ella se movió. Entre los árboles, vi figuras altas, demasiado delgadas, observando. Y entonces, supe que el ritual no había unido solo a Valentina y a mí. Había abierto una puerta. Nunca olvidaré el sonido de sus huesos crujiendo. Valentina estaba frente a mí, pero ya no era Valentina. Su cuerpo se movía de forma antinatural, como si algo más lo controlara desde adentro. Y esas figuras entre los árboles no eran sombras. Eran ellos. Los que mamá Quilla había mencionado. Ahora sé la verdad, un amarre no solo ata a una persona a ti. Ata a algo más. Algo que lleva siglos esperando ser invitado. Al principio, creí que había funcionado. Valentina se quedó en mi casa, sus ojos brillaban cuando me miraba, sus manos buscaban las mías con una necesidad que nunca antes había mostrado. Pero había señales, pequeñas grietas en la realidad que no podía ignorar. El frío que la seguía, incluso bajo el sol del mediodía. Los espejos que se empañaban cuando ella pasaba frente a ellos, como si algo frío respirara sobre el vidrio. Los sueños compartidos, donde caminábamos por un bosque que no existía en nuestro pueblo, bajo un cielo sin estrellas. Una noche, desperté con un peso en mi pecho. Valentina estaba sentada a los pies de mi cama, mirándome fijamente. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque mi garganta estaba seca. «Ellos tienen hambre», respondió, pero su voz era un susurro rasposo, como si alguien más hablara a través de ella. Al día siguiente, noté que faltaban animales en el pueblo. Primero fueron las gallinas de doña Luisa. Luego, el perro del tendero apareció destrepado cerca del río, su cuerpo cubierto de marcas que no parecían hechas por ningún animal. Pero lo peor fue lo que vi en la cocina esa madrugada. Valentina estaba agachada junto a la nevera, sus hombros temblaban como si llorara. Cuando me acerqué, escuché un sonido húmedo, como masticación. «Valentina». Ella se giró lentamente. Su boca estaba manchada de rojo oscuro, y entre sus dedos sostenía algo que aún goteaba. Un trozo de carne cruda. «Teníamos que alimentarlos, primo», dijo, y por primera vez, vi que sus ojos no reflejaban la luz. Eran pozos negros, sin fondo. Corrí hacia la choza de mamá Quilla, pero esta vez, la puerta estaba cerrada con una cruz de ramas secas. Desde dentro, escuché su voz, más débil que antes. «Te lo dije, muchacho. No hay vuelta atrás. Ayúdeme», grité, golpeando la puerta. Algo se apoderó de ella. Un silencio. Luego, un suspiro. El amarre no solo la ató a ti, la ató a ellos. Los que viven en el otro lado. Los que esperan. ¿Cómo los detengo? «No se detienen», respondió, «pero puedes retrasarlos. Necesitas sal». Me arrojó un puñado por la ventana. «Marca tu casa. Cada puerta, cada ventana. Y nunca, nunca dejes que ella salga después del anochecer». Esa noche, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Valentina observaba desde el sofá, su cabeza inclinada en un ángulo imposible. «¿Crees que eso nos detendrá?», preguntó, riendo con una voz que no era la suya. No respondí. A las 3 de la mañana, los golpes comenzaron. Alguien
Algo quería entrar. Primo, canturreaba Valentina desde su habitación, ellos quieren conocerte. Las paredes crujían. El olor a podrido llenaba el aire. Y entonces, la sal en la puerta principal comenzó a derretirse. La sal se derretía como nieve al sol. Gotas oscuras caían al suelo formando pequeños cráteres donde algo respiraba desde el otro lado. Valentina reía en la habitación contigua, una risa que se multiplicaba en docenas de voces. Supe entonces que había cometido el error más grande de mi vida. El amarre nunca fue sobre amor, era una invitación. Y ahora, ellos venían a cobrar su banquete. El aire olía a carne podrida y azufre. Con manos temblorosas, esparcí más sal alrededor de la puerta principal, pero cada grano se volvía negro al instante, como si algo lo estuviera corrompiendo desde el otro lado. «No pueden entrar», grité, aunque sabía que mentía, esto no fue lo que pacté. Desde el pasillo, escuché el crujido de huesos. Valentina apareció arrastrándose como una araña, su vestido blanco ahora completamente manchado de rojo. Su mandíbula se movía de manera antinatural, como si estuviera desencajada. «Pactaste con sangre, primo», dijo con voz de anciana, «y la sangre siempre reclama lo suyo». Retrocedí hasta chocar contra la pared. Valentina se incorporó frente a mí, su cuerpo contorsionándose en ángulos imposibles. «¿Crees que esto era sobre amor?», escupió, mientras sus ojos negros reflejaban algo que se movía detrás de mí. «Los amarres son puertas. Y tú, fuiste el perfecto idiota para abrirla». Entonces lo entendí. Mamá Quilla no me había dado un amarre de amor. Me había usado como sacrificio. Un golpe seco retumbó en la puerta. Luego otro. La madera comenzó a abombarse hacia adentro, como si algo enorme estuviera empujando. «¿Tienes una elección?», susurró Valentina, acercando sus labios helados a mi oído, «morir ahora, o darnos lo que queremos». «¿Qué quieren?», balbuceé. Su sonrisa se extendió hasta las orejas, mostrando filas de dientes afilados que ningún humano debería tener. «Otro. Siempre necesitamos otro». Fuera, la puerta comenzó a ceder. Las tablas crujían, los clavos saltaban. Algo oscuro se filtraba por las rendijas, como humo espeso con voluntad propia. Valentina me tomó la cara con manos que ya no eran humanas. «Nombra a alguien que ames, y serás libre». El reloj de la cocina marcaba las 3:33 de la mañana. El aire olía a muerte. Y en ese momento, vacilé. No diré que decidí. No revelaré si traicioné a alguien más para salvar mi propia piel. Solo sé esto. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, estaba solo. La casa estaba impecable, como si nada hubiera pasado. Pero en el espejo del baño, escrito con algo rojo y pegajoso, había un mensaje. «Volveremos en luna llena». Y cada noche, cuando el viento sopla desde las montañas, escucho pasos en el techo. Valentina me susurra desde las sombras. Y lo peor es que a veces, le respondo.